Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Un día como hoy del año 2005 se moría Álvaro Sogaray. Se moría él, pero no sus ideas, que pertenecen a un liberalismo histórico y que son levantadas constante y permanentemente en la Argentina desde tiempo inmemorial. Podemos arrancar, si ustedes quieren, con los unitarios, para terminar ahora con los exponentes actuales. Y esto sirve para hacer un introito entre alguien que fue ministro de Economía, de procesos militares y también de pseudodemocracias con el peronismo proscrito, porque fue ministro de Frondizi, y nos pedía que pasáramos el invierno, que después todo se iba a arreglar. Luego, no solamente convenció a algunos de aquella generación, y tenía periodistas como Bernardo Neuste y Mariano Grondona, que preparaban a la sociedad, porque eran en ese momento los más vistos por televisión, donde Grondona, que había hecho los 150 comunicados del golpe de Onganía, entre azules y colorados, él había hecho los comunicados de los azules, que había sido funcionario, además de gobiernos de dictadura, y Bernardo Neusta, que había sido el secretario de Alberto Teixeira, vicepresidente de Perón, que por su adicción a la morfina lo llamaron Tormo, el cantor de las cosas nuestras, porque en el 55 lo tuvieron sin la droga, y este almirante de la Marina decía cualquier disparate del gobierno que él había sido parte. Neusta siempre negó su afiliación al partido peronista, la escondió. No quería que se enteraran que él era el secretario de Teixeira y además afiliado peronista. Y entonces, nada es nuevo, todo se reitera y todo se repite. Alguna vez en River se juntaron los liberales, pagaron 5 pesos la silla para sentarse en lo que es el campo de juego, y la verdad que allí había personajes que han llegado lejos en la política, como Vudú, que el kirchnerismo hizo vicepresidente de la República, como Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, o como Grey, el intendente de Esteban Echeverría, muchachos que venían del liberalismo y le creían. Pero no hace falta ir tampoco tan atrás. Después apareció Domingo Felipe Cavallo, un reiterador de los pensamientos del Sogaray, y tuvo, en una fórmula de la ciudad, que él se presentaba como candidato a jefe de la ciudad, acompañado por Vélez, actual ministro estratégico del gobierno del Frente de Todos, y del que salió electo Alberto Fernández, actual presidente de la República. ¿Saben por qué digo esto? Porque tenemos el 51% de pobreza en la Argentina, y esto se debe a gobiernos de dictaduras y a gobiernos de pseudodemocracias que han convocado y que han creído en las teorías liberales. Y esto que hoy nos pasa tiene nombres, apellidos y responsables, porque en el golpe del 55 la Argentina fue para atrás y perdió la opción de ser potencia, pero en el 76, cuando la distribución entre el trabajador y el empleo casi total era de un 50%, hicieron el golpe más cruel. Allá, en el 55, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional, y la Argentina, que era un país acreedor, pasó en 2 años a ser país deudor. Frondizi pidió el primer préstamo del fondo y ya conocemos la realidad. Hoy estamos discutiendo para poder pensar cómo hacemos para pagarles a los buitres y a los chupasangres del Fondo Monetario. Esto se lo debemos a un radical, Eugenio Blanco, y a otro radical, Raúl Prebisch, que fue el de la idea. Aclaro que Prebisch fue, antes de morirse, asesor de Raúl Ricardo Alfonsín Fúlquez. Todo, absolutamente todo, se da para que entendamos por qué la Argentina está como está. Porque no fue solo cuestión de dictaduras, fue cuestión de dictaduras y pseudodemocracias, democracias fraudulentas, si ustedes quieren, para que con vergüenza tengamos que decir esta mañana que las cifras oficiales del INDEX están marcando
el 51% de pobreza en el Gran Buenos Aires. Es decir, más de la mitad de la población del Gran Buenos Aires es pobre. Pero además de esto, el 15% es indigente. La pobreza en la Argentina en su conjunto alcanza el 42%. ¿Sabe de qué estamos hablando? De 19.400.000 hermanos argentinos pobres. Repito, 19.400.000 hermanos argentinos pobres. Que dictaduras y democracias fraudulentas, con Alzogaray, Caballo, Martínez Dios y los que ustedes quieran poner, le hicieron a los argentinos el boquete más grande de su historia. Le rompieron la familia, le destruyeron el trabajo, le fundieron las ganas de vivir y los metieron en un mar de confusión donde además ahora esos mismos que tuvieron la prensa que los promocionaba, esa misma prensa canalla, hoy dice, ¿qué pasa con la inseguridad? No pasa nada. Han transformado una gran porción de la sociedad en delincuentes porque la manera más fácil de ganar dinero es sacársela al otro. Porque no se trabaja en la Argentina, porque los gobiernos no crean trabajo. Eso sí, se dan el gusto de tener 21 ministros y de aumentar los impuestos a los que pagan siempre. Nunca buscan a los evasores, a los que nunca pagan. Esos mismos evasores que hicieron Punta del Este, esos mismos evasores que hicieron Pinamar, esos mismos evasores que tienen cuentas en el exterior, pero que nunca los encuentran. Estamos mal porque no queremos reconocernos a nosotros mismos en un espejo quiénes somos. Porque con el voto popular se ha traicionado nombrando ministros de la dependencia liberal. Sí, un día como hoy se moría Alzogaray, pero su idea estaba allí, sigue estando allí, dando vuelta. Y se sumergieron en el peronismo porque se dieron cuenta que era la única forma de llegar a la política. Pero su ADN indica que creyeron en eso. Así como el presidente de la Nación le creyó a Domingo Felipe Caballo, y fue el legislador de Caballo, y Belli fue el segundo que acompañaba ese proyecto a Caballo, así como Massa creyó al Alzogaray, así como Vudú le creyó al Alzogaray, los otros, los que pusieron los votos, los que trabajaron para que ellos llegaran, los que sufrieron y aguantaron persecución, los que fueron presos por defender la idea de Perón, casi nunca llegaron. De la misma forma que casi nunca llegó a manejar a Montoneros un comandante de origen peronista. ¡Qué casualidad! Todo esto nos pasó en una Argentina oculta, en una Argentina que nadie muestra. Y si la saben, no la quieren reconocer. Entonces, esta calamidad que estamos viviendo, 19.400.000 argentinos pasan en una situación de hambre y de pobreza, y parece que nada ocurriera en el país y parece que a nadie le importa. Tenemos que empezar a dar nombres, apellidos y relaciones para entender por qué llegamos a este tiempo y a este momento. Pero como estamos en Semana Santa, miren, me voy a contener y le voy a pedir que escuchemos con atención a otro argentino. Sí, a otro argentino que también, cuando dijo lo que dijo, recibió la presión de la propia Iglesia norteamericana, porque le habló a favor de los pobres y en contra del capitalismo. Esto nos decía el Santo Padre en este tiempo y en este momento de la Semana de los Cristianos. Inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, mañana entramos en el Triduo Pascual, que es el centro del año litúrgico. En estos 3 días que forman una unidad y son los más importantes de la liturgia de la Iglesia, conmemoramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En la tarde del Jueves Santo, con la misa in Cena Domini, haremos memoria de la última cena. En ella Cristo anticipó su sacrificio en la cruz y entregó a sus discípulos el testamento de su amor incondicional en la Eucaristía.
Con el gesto del lavatorio de los pies, Jesús nos pide que nos amemos y como Él, que nos hagamos siervos los unos de los otros. El Viernes Santo, día de penitencia, ayuno y oración, de la mano de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, nos reunimos espiritualmente en el Calvario para celebrar la pasión y muerte de Jesús. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del sufrimiento, nos redime y nos salva, dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones. Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Solo Él puede consolarlos y darles amor. El Sábado Santo, día del gran silencio, junto con María, que Jesús desde la cruz nos entregó como madre, esperamos vigilantes el cumplimiento de la promesa de Dios en la resurrección del Señor, que la vigilia pascual nos anuncia con una alegría desbordante. El resucitado, a quien encontramos en la fe, nos manifiesta que la vida triunfa sobre la muerte, el bien vence al mal, y el sentido de nuestra existencia es una vida plena y de felicidad infinita junto a Él. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que en estos momentos de incerteza y aflicción por la pandemia, la fuerza de Cristo resucitado afiance nuestra fe, renueve nuestra esperanza y aumente nuestra caridad. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Que Dios los bendiga. Nos manda las felices Pascuas, pero Él sabe que a Cristo lo mandamos de vuelta a la cruz. Y los argentinos, que comemos todos los días, tenemos que pedir 2 veces perdón, porque 19.400.000 hermanos son pobres y comen salteado. Que nos perdone Dios por lo que hemos hecho de la Argentina.